Bueno, bienvenidos hermanos y hermanas, bienvenidos a aquellos que nos siguen por las redes. Gracias por compartir y por estar con nosotros y seguirnos. Y gracias hermanos por estar en este tiempo feo, pero bueno, lindo para abrir la escritura y poder estudiar la palabra de Dios, que para eso nos juntamos los cristianos, ¿verdad? Como hacían los primeros apóstoles, lo mismo hacemos nosotros los cristianos. Nos reunimos para estudiar las escrituras, para orar, para cantar. Y bueno, poder así crecer y madurar en el conocimiento de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, que estás en los cielos, Señor, gracias por este tiempo que podemos estar juntos con los hermanos. Gracias por este lugar que tú has apartado para que se estudien las Escrituras. Gracias, Señor Dios, porque podemos, Señor amado, conocerte. Gracias porque podemos, Señor amado, entender tu palabra, no solo porque nosotros seamos más inteligentes, sino por tu Espíritu. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por la salvación, gracias por tu gracia, tu misericordia. Señor, todo te lo debemos a ti. Padre, si estamos vivos y si respiramos por tu misericordia y tu gracia que se renuevan cada mañana a favor de tus hijos y sobre este mundo. A pesar que el mundo es infiel, a pesar que nosotros también somos infieles tantas veces y pecamos contra ti, tú sigues siendo fiel. Por eso queremos adorarte. Y Padre, suplicarte que en esta tarde que podamos entender el mensaje que tú tienes para darnos a nosotros, aquellos que somos tus hijos, aquellos que queremos obedecerte y queremos vivir las Escrituras. Enséñanos, oh Dios, a vivir de tal manera que tú te glorifiques en nuestro diario vivir, Señor. Gracias. Y Padre, danos sabiduría para entender tu palabra, sabiduría, oh Dios, para leerla y para analizarla, Señor. Gracias. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a Romanos. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 1. Estamos ya en lo último. Y vamos a entrar al 2 también. Vamos a leer del capítulo 1, versículo 28, al capítulo 2, versículo 3. Vamos a tener una lectura ahí. En Romanos capítulo 1, versículo 28, al capítulo 2, versículo 3. Dice así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bien, y capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quieras que seas tú que juzga, pues en lo que juzga a otro, te condena a ti mismo, porque tú que juzga haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Amén, hasta ahí. Bien, estamos en nuestro estudio de Romanos, ¿verdad? El título es Dios los entregó, ¿de dónde lo sacamos? Del versículo 28, capítulo 1, versículo 28, es donde, bueno, Dios está hablando a la iglesia de Roma y le está diciendo cómo es el mundo, cómo es afuera de la iglesia, ¿verdad? Entonces, a través del Espíritu Santo, Dios nos está hablando a nosotros, hoy en día, a la iglesia, para que miremos dónde vivimos, ¿verdad? Estamos en un mundo que practica estas cosas, un mundo entregado. Dios los entregó a su padre el diablo, los entregó para que ellos hicieran lo que a ellos les agrada, lo que a ellos les gusta. Entonces, hemos analizado el pecado por pecado, ¿verdad? De todo lo que el capítulo 1 ha dicho, nos ha dicho Dios, donde muestra Pablo el mundo y los pecados que practican, ¿verdad? Entonces también vimos que el mundo no tiene excusa de Dios, ¿verdad? Que tiene más evidencia de que Dios existe,
o sea, que ya el ateísmo no sería una mentira, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene más evidencia de que Dios existe a que Dios no existe. ¿Por qué? Bueno, por la creación, la conciencia de cada persona que nace sabiendo el bien y el mal, bueno, por la palabra de Dios, que Dios nos ha dejado la Biblia para que podamos conocerle a Él, por su Hijo Jesucristo que vino al mundo a buscar los pecadores, pero también vino a darnos a conocer quién es Dios. Entonces, conociendo al Señor Jesucristo, conocemos quién es Dios. Pero el mundo no lo quiso conocer a Dios, no quiere ver a Dios, ¿tá? No quiere creer, no quiere someterse a las normas de Dios y se hizo enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque desobedece la palabra de Dios. Entonces Dios lo entrega a una mente reprobada, como dice el versículo 28. Por eso el mundo va de mal en peor, porque ellos eligieron este sistema, ¿verdad? Ellos eligieron este sistema de vida para que el hombre en su razonamiento cree que así es feliz. Pero bueno, vemos las evidencias de un mundo que va en decadencia, se va echando a perder, ¿verdad? Por causa del pecado, por causa de la desobediencia a la palabra de Dios. También vimos también que el pueblo de Israel también cayó en estos pecados que hoy mismo miramos, hoy en día miramos al mundo en que vivimos y bueno, también el pecado que practica este mundo, también el pueblo de Israel en el pasado cayó, ¿verdad? Y por eso cayó bajo la disciplina de Dios, ¿tá? Y Dios deja de tratar a su pueblo y lo va a tratar en el futuro, en la gran tribulación. Bueno, pero lo más lamentable que hemos visto es que esos pecados que el mundo practica, esos pecados entraron en la iglesia llamadas evangélicas, ¿verdad? Iglesias que deberían estar peleando contra el pecado. Bueno, lamentablemente hay iglesias que han abrazado el pecado. Y ese es el mundo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque sus líderes han pecado, sus líderes han errado el blanco. Ellos han permitido el pecado. Así como el pueblo de Israel permitió el pecado dentro de la congregación de ellos, ¿verdad? De su pueblo, así también hoy en día lamentablemente las iglesias dejan entrar el pecado y bueno, las iglesias que se contaminan de pecado, la iglesia no crece, no se salvan personas y bueno, lamentablemente muchas veces el mismo enemigo tiene victoria sobre las iglesias que están en pecado. Entonces, vemos, ¿verdad?, que el pecado es la guerra que tenemos el cristiano. Esa es la guerra que tenemos contra el pecado. ¿Cuál es ese pecado? Bueno, la desobediencia a la palabra de Dios. Yo tengo mi guerra internamente por el pecado, pero también donde me rodea, también tengo que luchar contra el pecado. ¿Por qué? Porque sé que el pecado ofende a mi Dios. Si yo amo a Dios, si yo sigo a Dios, obviamente que si sigo al Dios de la Escritura, Dios aborrece al pecado. Entonces como cristianos tenemos que ver el pecado como lo mira Dios. Y esa es la guerra espiritual que tenemos. La verdad contra la mentira. El pecado de desobediencia, bueno, nosotros apuntamos a la obediencia a la Escritura. El mundo y las religiones apuntan a la desobediencia. Nosotros apuntamos a la obediencia. Versículo 32. Quien habiendo entendido el juicio de Dios, bueno, hemos visto que Dios en sus leyes, ¿verdad?, dejó qué es lo que le agrada. Bueno, si practicamos lo que no le agrada, ¿qué va a pasar? Tenemos el juicio de Dios, la ira de Dios, la disciplina de Dios, aquellos que son hijos de Dios. Y el mundo tiene la ira de Dios, ¿por qué? Porque no obedece a las Escrituras. Entonces no hay excusa, no hay excusa. Todo está escrito en este libro, en la creación que Dios hizo, nosotros mismos, en la conciencia de cada persona. No hay excusa de decir que Dios no existe, ¿verdad? Hay mucha evidencia que Dios existe. Romanos capítulo 2, versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en ¿dónde? En sus corazones, en su mente, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Bien, con la conciencia del ser humano, ¿verdad?, que Dios ha puesto en cada ser humano, ahí está implantada la ley de Dios.
cualquier persona que está y nunca le han hablado del Evangelio, que está en una isla o está en la selva, sabe que robar, un cacique indio robarle a otra tribu, ¿verdad? Está mal, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo sabe? Porque ya nació con la conciencia que Dios le impuso para que no pecara, ¿verdad? Sabiendo lo que está bien y lo que está mal. Pero bueno, obviamente que nosotros cuando nacemos pecadores. Pero bueno, Dios implantó en nuestra conciencia lo que está bien y lo que está mal. Entonces, no hay excusa. No hay excusa delante de Dios. Dios puso sus leyes en nuestra mente, ¿verdad? Pero el hombre se desvió, el primer hombre ya se desvió y no quiso someterse a las leyes de Dios y a su conciencia. Y se metió en el régimen de Satanás y que Satanás dominara su mente. Él se hizo su Dios, él hace lo que quiere y bueno, y así va el hombre, ¿verdad? El hombre va de mal en peor, va en declive. Entonces, también muchas veces las religiones lo mismo pasa. ¿Por qué? Porque han dejado de someterse a la palabra de Dios y siguen a hombres, siguen a mentalidad de hombres y no siguen la palabra de Dios. No viven las normas de Dios, no aman a Dios. ¿Y qué es? No han conocido a Dios. Son como personas como Nicodemo, enseñaban las escrituras, ellos eran maestros de maestros, pero Nicodemo no había nacido de nuevo. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Porque el Señor Jesucristo lo dijo, por sus frutos. Por sus frutos. Nosotros, ¿cómo sabemos a una persona que sí nació de nuevo? Por sus frutos. Si miramos a una persona que dice ser cristiana y tiene frutos de mundano, como hemos visto, es un mundano, ¿verdad? Romanos capítulo 1, versículo 32, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Bueno, ¿qué cosas? Las cosas que estuvimos mirando, ¿verdad? Los pecados que estuvimos mirando son dignos de muerte. ¿Dignos de qué? Dignos de estar eternamente separados de Dios. Entonces, Dios nos está mostrando que las personas que practican estas cosas están eternamente separados de Él. Si el mundo no se arrepiente y cree en el Evangelio, no se arrepiente de su pecado y no cree en el Evangelio, va a la condenación, ¿verdad? Bueno, ¿por qué lo podemos decir? Por sus frutos, si practican los pecados que hemos visto uno por uno. Entonces, también nosotros, con los cristianos, debemos mirar los frutos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que reprender, ¿verdad? Con amor, con la palabra de Dios, el pecado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que esa persona, con los frutos que tiene, no va a entrar al cielo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Los que practican tales cosas son dignos de muerte. Entonces el cristiano, como ama las almas, ¿qué va a hacer? Va a ir a las almas y le va a hablar, decir, hermano o amigo, creo que estás practicando lo que Dios dice que no podés hacerlo. Y si lo estás practicando, quiere decir que, bueno, podés caer un día, arrepentite, confesar el pecado, pero si practicás, si pasa el tiempo, año a año, caes en lo mismo, bueno, es una evidencia que no has nacido de nuevo, ¿verdad? Bueno, por eso digo, no podemos disfrazar el pecado. Si yo veo a mis hijos, lo amo mucho, veo a mi esposa, también la amo mucho, pero si veo a mi esposa, a mis hijos que tienen frutos no dignos de arrepentimiento, bueno, le tengo que decir, hijo mío, yo te quiero mucho, te amo mucho, pero te tenés que arrepentir y nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque si viviendo así, llegás a morir, o Dios te llama, o simplemente estás viviendo una vida engañado porque vas el domingo a la iglesia y pensás que sos salvo, pero tus frutos están diciendo otra cosa. Entonces debemos dejar los sentimientos de lado y ser bíblicos, ser lógicos. Lo que dice las Escrituras es la verdad. No lo que yo creo, no lo que yo pienso, sino lo que dice Dios. Entonces, ¿queremos ver una persona así salva? Miremos sus frutos. Bueno, ¿por qué? Porque si no, si le decimos que son salvas para dejarlos contentos, estamos engañando y estamos haciendo el trabajo de Satanás. Porque eso es lo que hace Satanás, engañar a las personas. Nosotros tenemos que ser bíblicos y decir lo que dicen las Escrituras. No lo que dice Gustavo ni lo que dice tal religión. El Cristo está aquí en tal lado, dice Dios tal cosa, ¿verdad? Porque para eso Dios nos eligió, para que repitamos sus mandamientos, vivamos sus mandamientos y los hablemos con nuestra boca.
Entonces, no podemos, ¿verdad?, ser como las religiones que permiten a aquellos que sirven adelante, que, bueno, que vivan como los mundanos, practiquen cosas mundanas, pero bueno, y nadie le dice nada, y que sí, está todo bien, no está todo bien, porque la Biblia dice que son dignos de muerte. Entonces, tenemos que ser francos, tenemos que ser así como es Dios, también nosotros ser, decir la verdad, ir derecho y decir lo que, no lo que le gusta a las personas, sino decir la verdad. Y muchas veces la verdad va a ofender, la verdad no va a caer bien, y bueno, vamos a tener problemas porque decimos la verdad. Entonces, fue lo que hizo Juan el Bautista, fue lo que hizo el Señor Jesucristo, fue lo que hicieron los apóstoles, que dijeron la verdad, ¿verdad? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y ahí nos enseñaron qué es el Evangelio. Toda la Escritura nos enseña y nos habla de la vida de Jesucristo, ¿verdad? Bueno, ese es el Evangelio. Bueno, si ustedes dicen que creen en el Evangelio, dice Pablo, vivan el Evangelio. Entonces una persona que no vive el Evangelio, no es del Evangelio, no es de Cristo, ¿verdad? Y hay algo lógico. Ellos hicieron, Juan el Bautista, el Señor Jesucristo, los apóstoles, vinieron a desenmascarar los falsos cristianos. Ellos se enfrentaron contra los religiosos. Y el mayor problema que tuvieron ellos fue contra los religiosos, ¿verdad? Bueno, hoy en día el mayor problema que tienen los cristianos es contra los religiosos. ¿Por qué? Porque enfrentamos el pecado. Por eso tenemos problemas, porque enfrentamos el pecado. Vamos en contra de la corriente de este mundo, en contra del enemigo, en contra de la mentira, en contra de la desobediencia a la palabra de Dios. Versículo 32, la última parte. No solo la hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vemos que estas personas del mundo, simplemente ellos practican el pecado, aman el pecado, y bueno, y se juntan con gente que practica el mismo pecado, ¿verdad? Bueno, así el mundo, y así el mundo está satisfecho con su manera de vivir. Ellos son fieles a su Dios el diablo. Ellos aman al diablo y ellos son fieles, ¿verdad? Bueno, por culpa de ese pecado muchas veces las personas sufren. Pero ellos igual, siguen y se juntan con personas que practican su pecado, lo que ellos aman. Pero lo más triste, ¿verdad?, para Dios es ver a aquellos que sirven y que son llamados cristianos dentro de las iglesias, ¿verdad?, que practican también las fiestas de mundanos. ¿Por qué? ¿Por qué es triste? Porque están deshonrando a Dios, ¿verdad? Y por esa causa el mundo se ríe de Dios, se ríe de los cristianos. ¿Por qué? Porque hay falsos dentro de las iglesias que están blasfemando y pisoteando el nombre de Cristo. Y el verdadero cristiano, ¿qué va a hacer? Se va a quedar cruzado de brazos y bueno, pobrecito, y déjalo, es tan bueno, y hace tal cosa. Si se va, no podemos tener otro que haga esto. No, el cristiano está en contra del pecado. Por eso el cristiano va en contra del pecado, ¿verdad? Y desenmascara, saca toda luz, ¿con qué? Con la palabra de Dios, mostrando que esto es pecado. Amigo, amiga, estás practicando algo que Dios está condenando, ¿tá? Entonces, por culpa de estas personas que practican estas cosas llamadas cristianas, viven en fiestas, ¿verdad?, mundanas, es cuando pisotean el nombre de Cristo. Y bueno, estamos, es como el cuento, es como el cuento del chancho, ¿verdad? Aquel que agarra un chancho, lo trae, lo limpia, lo baña, lo perfuma, lo tiene encerrado dentro de la casa, pero cuando quiere acordar abre la puerta, el chancho sale, ¿verdad? Y ¿qué va a hacer el chancho? Se revuelca otra vez en el lodo. Bueno, así son esta gente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su naturaleza, no podemos cambiar la naturaleza del chancho, ¿verdad? Por más que lo bañemos, lo perfumemos, él es chancho y se va a revolcar en el lodo. Y así es un mundano. Por más que entre en la religión, por más que haga sacrificios dentro de la religión, él va a salir afuera y va a hacer lo que hace un mundano. ¿Por qué? Porque es un mundano. ¿Ah? Entonces debemos ser lógicos. Por sus frutos los conoceréis. Romanos, y ahí entramos en capítulo 2. Entramos en el capítulo 2, versículo 1. Dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quieras que sea tú que juzgas. Bien, bueno, ahora
Dios se da vuelta a hablarle a los judíos, ¿verdad? Pablo le está hablando a los judíos, aquellos que, bueno, dicen conocer a Dios y se jactaban de conocer a Dios porque ellos eran el pueblo elegido por Dios. Pablo en el capítulo 1 nos muestra cómo es el mundo y lo que practica el mundo, ¿verdad? Y cómo Dios lo entrega a su padre el diablo y a sus deseos carnales. Pero también le habló a los religiosos, en este capítulo 2 está hablando a los religiosos, que eran los judíos, ¿verdad? Bueno, y ellos como eran judíos, ellos miraban a los demás como superiores. Ellos pensaban que por su religión eran mejores que los demás. Y vivían en un mundo donde ellos practicaban lo que practicaba el mundo, los pueblos paganos. Versículo 17, capítulo 2. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Ellos se gloriaban, ellos pensaban que eran mejores que los demás. ¿Por qué? Porque ellos conocían la ley de Dios y Dios les dio la ley a ellos, ¿verdad? Para que ellos fueran encargados de vivir la ley. Y conocéis su voluntad, versículo 18. Y conocéis su voluntad e instruido por la ley aprueba lo mejor. Bueno, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Bueno, ellos pensaban, bueno, tenemos la verdad, somos mejores porque Dios confió en nosotros. Tenemos la ley y por nosotros va a venir también el Mesías, el linaje judío. El judío pensaba que era mejor que los gentiles, ¿verdad? Tú, pues, versículo 21, tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Bueno, el problema de estos judíos era que ellos enseñaban la ley, se jactaban de la ley, pero no vivían la ley. No vivían la ley. Ellos enseñaban a los niños, a los jóvenes, a los grandes, no roben, pero ellos dentro de sí estaban deseando robar, ¿verdad? Deseando tomar ventaja de las personas. El Señor Jesucristo lo dice en los versículos, en los evangelios, perdón. Versículo 22, tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegios? Bueno, el Señor Jesucristo dijo de los fariseos, de los religiosos, ¿verdad? Ellos hablaban del adulterio, pero el Señor Jesucristo dijo, ustedes están llenos de adulterio. Los fariseos enseñaban en contra de los adúlteros, juzgaban a los adúlteros y a las adúlteras, mataban a las mujeres adúlteras, apedradas, pero ellos practicaban el adulterio. El Señor Jesucristo los mira y les dijo, ustedes están llenos de adulterio. ¿Tá? ¿Ven el problema que había en el tiempo de Cristo y en el tiempo de Pablo? ¿Con quién era? Con las religiones. Contra las religiones. Versículo 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Bueno, ellos estaban deshonrando a Dios porque no vivían la ley de Dios. Versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Por quién? Por causa de vosotros, por culpa de los judíos, de su mala reputación, de su mala... vivían como los mundanos, no vivían como tenían que vivir, no vivían lo que ellos predicaban. Bueno, hoy en día lo que pasa es exactamente lo mismo dentro de las iglesias, ¿verdad? Gente que enseña, gente que predica y vive otra cosa. Y por culpa de esta clase de gente, el nombre de Dios es blasfemado. Y Pablo va en contra de estas sectas, de estas religiones. Y nosotros también tenemos que estar en contra de estas religiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos están, por culpa de su mal testimonio, están blasfemando el nombre de Dios y caemos todo el mundo se ríe de los cristianos, se ríe de Dios por culpa de la religión. Entonces, nosotros, si decimos creer en Dios y si decimos que amamos a Dios, tenemos que practicar lo que enseñamos. Romanos capítulo 3, versículo 2. Mucho, en toda manera, primero, ciertamente, que le ha sido confiada
la palabra de Dios. Bueno, sigue hablándole a Pablo a los judíos. Bueno, a ustedes se les fue confiado la palabra de Dios. Dios confió en ustedes en darle la palabra de Dios. Ustedes, del linaje carnal, vino el Mesías, pero ellos deberían de vivir una vida que le traería gloria a Dios, ¿verdad? Ellos tenían que enseñarla, ellos tenían que respetarla, tenían que vivirla, para que Dios no sea blasfemado. Pero hacían todo lo contrario, todo lo contrario. Y hoy como decían hace unos minutos atrás, hoy en día pasa exactamente lo mismo dentro de las religiones. Culpa de las tantas religiones que hay, el nombre de Dios es blasfemado. ¿Por qué? Porque no viven como dicen las Escrituras. Entonces, no es ir el domingo a servir o pararse atrás de un púlpito y predicar, sino es el todos los días ser cristiano, ¿verdad? No es ir el domingo a servir y de lunes a sábado vivir a mi manera o la manera mundana. Pero bueno, tú que enseñas, los judíos enseñaban las Escrituras. Gente que hoy en día está enseñando las Escrituras. No van a tener excusa. Cuando estén delante de Dios no van a tener excusa, porque aquellos que enseñaron y aquellos que ellos mismos estudiaron, bueno, también Dios le habló a ellos, ¿verdad? Entonces yo también no voy a tener excusa. Yo estoy predicando y enseñando la palabra, pero yo no voy a tener excusa después delante de Dios decir, Señor, yo no sabía. No, sabías, ¿verdad? Sabías. Santiago capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Bueno, para aquellos que enseñamos la palabra de Dios, este versículo es para los que son fieles a la enseñanza, viven o que enseñan. Bueno, su modo de vida tiene que respaldar lo que están enseñando, la Escritura. ¿Por qué? Porque si no hacemos lo que enseñamos, lo que estamos recibiendo es mayor condenación. Y bueno, el Señor Jesucristo nos va a recompensar o nos va a condenar, ¿verdad? Aquellos que no son hijos de Dios, aquellos que no viven las Escrituras van a ser condenados. Y aquellos que son hijos de Dios, bueno, si estamos recibiendo palabra de Dios y no vivimos lo que nos están enseñando, y el predicador, el que está enseñando, no vive lo que está enseñando, va a perder recompensas. Va a haber otros hermanos que van a recibir cantidad de recompensas y tú ahí o yo sin recompensa, ¿verdad? ¡Qué vergüenza! Va a pasar el Señor, no voy a tener nada para darle al Señor. El Señor es digno de la honra, es digno del honor. Y cuando esté delante del Señor, ¿qué le voy a dar? ¿Qué le voy a dar? Él dio su vida. Yo acá en este mundo doy mi vida para honrarlo a Él. Después Él me va a premiar para yo darle los premios que Él me dio. Pero si no tengo nada, manos vacías, qué vergüenza, ¿verdad? Va a ser ese día para aquellos que no tengan nada en sus manos para darle al Señor. Entonces, debemos, ¿verdad?, estar examinándonos día a día. Cada vez que leemos las Escrituras, la que nos está juzgando es la Escritura. No es, este versículo es bueno para decirle a Sisto, ¿verdad? Le voy a decir a Sisto este versículo. Ah, no, Dios me está hablando a mí. Y ese versículo es para mí, ¿tá? Para que yo en mi vida refleje ese versículo y enseñe a otros en mi manera de vivir cómo se vive ese versículo, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos está juzgando continuamente. Es ella el espejo, es ella que juzga. Y aquellos que predicamos la palabra de Dios, también estamos hablando de los juicios de Dios, lo que dice Dios en la Escritura, ¿verdad? Y bueno, no podemos estar viviendo una vida no de acorde a lo que enseñamos, sino somos hipócritas. ¿Ah? Somos hipócritas, tenemos doble vida. Y eso es ser hipócrita, ¿verdad? Aparentar una cosa que no somos. Bueno, y lamentablemente hoy en día en muchas religiones se han llenado grupos de hipócritas, ¿verdad? Que dicen representar a Cristo y representan al diablo de lunes a sábado. Entonces, debemos estar mirando qué estamos enseñando y qué estamos viviendo. Romanos, capítulo 2, versículo 1. O seguimos la otra parte. Pues en lo que juzgas a otros, te condena a ti mismo, porque tú que juzgas, hace lo mismo. Bueno, aquel que predica muchas veces habla, pónganle,
bueno, vamos a hablar de los 10 mandamientos, no se debe hurtar, no se debe robar. ¿Yo robo? ¿Y cómo? Yo estoy enseñando que no roben y yo voy a estar robando. ¿Me explico? Me estoy condenando a mí mismo. Eso es lo que está diciendo este versículo. Tú que juzgas a otro, tú que enseñas las escrituras a otro, vive lo que enseñas, porque si no te estás condenando a ti mismo, ¿verdad? Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Bueno, cuando estamos enseñando las escrituras, Dios está hablando a cada uno de ustedes, ¿verdad? Dios está juzgando a cada uno de ustedes, pero también me está juzgando a mí. Entonces yo que estoy hablando de estos versículos, también tengo que juzgarme yo mismo, ¿verdad? Porque si yo lo juzgo a ustedes, bueno, hermanos, tienen que hacer esto, y es lo mismo que hacían los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? Le ponían carga a los demás que ellos no la cumplían, ¿verdad? Bueno, vemos, la guerra siempre es contra la religión. Entonces, vemos muchas veces religiones hablando contra el mundo, lo que está el mundo practicando, y que es condenado el mundo por su forma de vivir, por la práctica del pecado. Bueno, y hablamos al mundo, arrepiéntase y crean en el Evangelio, y salimos a la calle a dar folletos, y andamos en el hospital, y andamos, sí, se tiene que arrepentir y creer el Evangelio. Pero si yo no me he arrepentido, y yo no vivo el Evangelio, me estoy condenando a mí mismo, me estoy engañando a mí mismo, estoy juzgando a otros que se arrepientan, y yo no me he arrepentido, ¿verdad? Entonces, debemos primero, como siempre hablamos, primero me tengo que examinar yo, ¿verdad? Vivir yo el Evangelio y después poder hablar del Evangelio. Porque si yo no vivo el Evangelio, soy un hipócrita que vivo dos vidas, ¿verdad? Vivo una vida agradando a la religión, haciendo algo para la religión, y bueno, después vivo agradando a mi carne. Y bueno, lamentablemente los religiosos hipócritas que habló el Señor, bueno, el Señor nos dijo que iban a recibir mayor condenación por su hipocresía, ¿verdad? Señalaban al mundo, criticaban al mundo, se juzgaban hasta los mismos judíos entre ellos, y la gente que juzgaba al pueblo de Israel, que eran los sacerdotes, vivían la vida más inmoral, eran los sacerdotes. Entonces tenemos que tener cuidado hoy en día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también nosotros podemos ser contaminados por estas prácticas también. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 20 al 22. Mateo 5, versículo 20 al 22. Pero os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Ven? Aquí está hablando el Señor Jesucristo de los escribas y fariseos, aquellos que enseñaban la ley. Bueno, la justicia de ellos no era la justicia de Dios, es la justicia del mundo. Bueno, si tú quieres, si tú estás viviendo la vida de fariseo, de servir el domingo y de lunes a sábado, vivir de acuerdo a tu carne, no vas a entrar al reino de los cielos. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y que cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Bueno, el Señor Jesucristo es bien claro, ¿verdad? Vemos al Señor hablándole a sus discípulos, diciéndole, bueno, ustedes ven los fariseos, ¿no? Ven esa religión. Y ustedes lo miran y, wow, viven entre el oro y viven entre todo el respeto y eran los ungidos de Dios y son los ungidos de Dios. ¿Cómo? Bueno, esa gente no va a entrar al reino de los cielos. Si su justicia no es mejor que, si no es distinta a la de ellos, o sea, su vivencia, su manera de vivir no es distinta a lo de los fariseos, no van a entrar al reino de los cielos. Bueno, muchas veces también, hoy en día, ¿verdad? Gente que sirve en las iglesias piensa que, bueno, ya cumplí, fui el domingo, hice mi servicio y ya cumplí. Eso es lo que hacían los fariseos, ¿verdad? Y de lunes a sábado viven una vida de acuerdo a su carne. Entonces, el versículo 27, me había quedado para atrás. Oíste que fue dicho,
no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a su mujer por codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Bueno, ellos enseñaban, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Ellos enseñaban contra el adulterio, pero ellos en su mente codiciaban a las mujeres, ¿verdad? Y cometían adulterio. Por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Entonces esta gente no quería, ¿verdad?, dejar de practicar estas cosas, porque ellos amaban los deseos carnales, pero querían estar también bien con Dios, practicar la religión. Por eso Dios lo trata como hipócrita, ¿verdad? Como falsos, hoy serían los falsos cristianos. Los fariseos eran los representantes de Dios en aquel tiempo. Hoy en día los representantes de Dios son los cristianos, lo que se dice ser cristiano. Yo soy cristiano, sí, soy cristiano. Y bueno, tienes que vivir como Cristo, si eres cristiano. Entonces, ellos estaban llenos de adulterio, llenos de fornicación, robaban también, el Señor Jesucristo lo dijo en diferentes pasajes cuando ellos son enfrentados con los fariseos. Bueno, hoy en día pasan exactamente lo mismo. Capítulo 7. Tenemos que ser bíblicos, hermano, y dejar de querer y dejar de lado los sentimientos y ser bíblico y poder agradar a Dios. Si no, no agradamos a Dios. Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la misma medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echáis a ver la viga que está en tu propio ojo? Bueno, los judíos, como dije, los judíos se juzgaban entre ellos ¿con qué? Con la ley, ¿verdad? Pero la gente que estaba juzgando a los judíos, que eran los fariseos, no se juzgaban ellos mismos, ¿verdad? Entonces veían la paja en el hermano, o sea, en el otro judío, pero no veían la viga que tenían ellos dentro. Como dije, enseñaban contra el adulterio, pero ellos estaban llenos de adulterio. Enseñaban contra la fornicación, pero ellos fornicaban en secreto. Enseñaban que no robaran, pero ellos robaban también. Entonces, ¿qué hacían? ¿Verdad? Lo que su carne quería. Entonces, versículo 4. O, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Bueno, está hablando Dios, ¿verdad? Ellos se juzgaban unos a otros, pero no se miraban a sí mismos. Ellos pensaban que eran los mejores, ¿verdad? Bueno, hoy en día pasa exactamente lo mismo dentro de la religión. Ellos juzgan a los demás, pero cuando son juzgados, enfrentados con la palabra de Dios, es un escándalo. Yo no peco, yo nunca peco. ¿Y vos, tu pecado? Entonces, nunca se miran la viga que tienen dentro de su ojo, ¿verdad? Entonces, debemos mirar las Escrituras y analizar todo lo que el Señor nos ha dejado para que nosotros miremos y estudiemos, pero también lo apliquemos y analicemos lo que nos rodea, ¿verdad? En pleno siglo XXI pasa exactamente lo mismo que pasó cuando estaba el Señor Jesucristo en la sinagoga. Exactamente pasa lo mismo hoy en las iglesias llamadas evangélicas. Mateo capítulo 15, versículo 1 al 3. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas, otra vez, los escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Bueno, esta gente habían puesto ya las tradiciones de hombre, ¿verdad?, antes que las tradiciones de Dios, los mandamientos de Dios, se habían dejado de lado. Entonces Jesús dice, respondiendo él, le dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis los mandamientos de Dios por vuestra tradición? Bueno, ellos lo que le importaba era aparentar, ¿verdad?, quedar bien a la vista de los hombres, pero su corazón estaba lejos de lo que Dios quería que hicieran. Hoy en día es lo mismo, pasa lo mismo. Bueno, el cristiano aquel que, y aquel que no
no usa pollera, no es mejor cristiana. Y aquel que no usa el saco y la corbata, bueno, tiene que usar el saco y la corbata porque no es cristiano, ¿verdad? Y pareciera que la ropa hiciera el cristianismo. Sí, el cristiano tiene que cubrirse, sí, el cristiano tiene que, la mujer cristiana tiene que vestirse decorosamente, ¿verdad? No mostrar sus partes, sus curvas, pero bien, pero no, la Biblia no nos dice, vístete así y vas a ser mejor cristiano, ¿verdad? Bueno, los fariseos sí, ellos se lavaban las manos, porque se lavaban las manos, eran mejores judíos que los que no se lavaban las manos. Entonces Cristo se enoja, ¿verdad?, contra ellos y le dice, bueno, ustedes han quebrantado el mandamiento de Dios por poner costumbres de hombres. Y bueno, y ahí es donde empieza el legalismo, ¿verdad? Donde ponemos en primer lugar nuestra mentalidad para agradar a Dios y dejamos de lado las escrituras para agradar a Dios. Ellos le encantaba que lo vieran los fariseos en las plazas, con sus vestidos, con sus túnicas largas, sus filacterías, sus cajas en la cabeza, ¿verdad? Que lo saludaran ahí, maestros, le dieran besos en las manos y que le dijeran, qué bueno es usted, maestro, usted sí que es bueno, el mejor maestro, ¿verdad? Y ellos quedaban todos, pero por dentro estaban llenos de adulterio, de fornicación, de robos. El Señor Jesucristo le dijo que eran hijos del infierno, hijos de Satanás. Estaban podridos por dentro. ¿Por qué? Porque ellos lo que eran su religión era externa, no era interna, ¿me entienden? Bueno, hoy en día muchas veces pasa exactamente lo mismo. Muchas veces las religiones son externas y no son internas. En su corazón limpio, un corazón lavado, un corazón regenerado, un corazón que ame la palabra de Dios, un corazón que quiera vivir los mandamientos de Dios. Ellos, si los fariseos no, yo no me junto con esta gente porque esta gente me va a contaminar. ¿Ah? Jesús estaba con esa gente. Y Jesús estaba con esa gente, el Hijo de Dios. El puro, el perfecto, estaba con ellos. ¿Verdad? Y esta gente tuvo la audacia todavía de criticar al Señor Jesucristo porque se juntaba con ellos. ¿Cómo comía con ellos? ¿Y cómo hablaba con ellos? Te vas a contaminar. ¿Cómo vas a hablar con una prostituta? ¿Cómo vas a hablar con una mujer? ¿Cómo vas a hablar con un ladrón? Bueno, yo no. Nosotros no vamos a contaminar con esa clase de gente. Pero el Señor se acercaba a ellos no para practicar lo que ellos practicaban, sino para hablarle del reino, para hablarle del Evangelio, para hablarle de las cosas del cielo, para decirle arrepiéntase y crea en el Evangelio, ¿verdad? Para eso el Señor se acercaba. Y para eso hoy en día está la iglesia, para acercarse a esa gente que el mundo y la religión no se acerca para hablarle del Evangelio. Entonces, bueno, esta gente, los fariseos y los religiosos, no tienen excusas, ¿verdad?, cuando estén delante de Dios, porque ellos también están enseñando las Escrituras y ellos también están juzgando a otros, pero no se juzgan a sí mismos. Pero un día el Señor los va a juzgar con lo que ellos enseñaron. Lucas 18. Acuérdense siempre, hermanos, que no es como nosotros empezamos, ¿verdad? Porque muchas veces miramos y escuchamos a hombres y a mujeres decir, bueno, yo empecé también, hice tantas cosas, y evangelicé tanto, y se convirtieron tanto. No es como arrancamos, sino como terminamos. Porque esto es una carrera, ¿verdad? Es como el maratón. La maratonista no sale el 100% de su velocidad, sino que sale un 60 o un 80% de su velocidad. ¿Para qué? Para poder llegar. Porque si no, no llega. A la meta se va a cansar. Bueno, en la vida cristiana es lo mismo. Nosotros estamos entrenando en este mundo, entrenando en la palabra de Dios para poder llegar a la meta, ¿verdad? Tenemos que llegar a la meta. Entonces no es como empezamos. No es que nos alardiemos y decir, yo en el año tanto hice tantas cosas, y hice esto, hice aquello, pero ahora, ¿y ahora qué pasó? Y ahora, no sé qué pasa. Es culpa de aquel, es culpa... No, es culpa mía, porque he bajado los brazos. He dejado entrar el pecado en mi vida y he dejado entrar el pecado a mi alrededor. Y por eso estoy así. Voy en declive. No, parece que no voy a llegar a la meta. ¿Por qué? Porque he permitido el pecado en mi vida. Entonces, no es como empezamos, sino cómo terminamos. Como dijo Pablo, como dijo el Señor Jesucristo, sé fiel hasta la muerte, ¿verdad? Hasta el fin. Sé fiel hasta el fin. No arranca fiel y bueno, y después vemos a ver cómo terminar. No, sé fiel hasta la muerte.
O sea, Dios pide fidelidad hasta la muerte, hasta el final. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros, sé fiel. Lucas 18, versículo 21 al 23. Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Se acuerdan la historia, no, del joven rico que vino al Señor Jesucristo, no? Y bueno, este hombre había guardado todos los mandamientos, supuestamente, ¿no? De la palabra de Dios. Y bueno, se presenta delante del Señor, todo altivo, todo como, mira que estoy yo acá, Señor. ¿Eh? Yo sí tengo el cielo ganado. Mira, Señor, he cumplido toda la ley. No sé qué más puedo hacer. ¿Qué más puedo hacer? Porque he hecho todo, Señor. Y Jesús, versículo 22 dice, Jesús oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Bueno, vemos al Señor Jesucristo hablándole a un religioso, creyendo que había cumplido toda la ley, que era el mejor religioso, el mejor cristiano, ¿verdad? Yo soy el mejor cristiano, he cumplido todo. Bueno, el Señor dice, pero hay algo que te está, hay un ídolo que no te deja seguirme y no te deja entrar. ¿Qué es, Señor? El dinero. El amor al dinero. Y este hombre dejó de lado al Señor por amar al dinero, ¿verdad? No quiso seguir al Señor. Bueno, vemos otra característica de los religiosos. Son avaros, ¿verdad? Ellos lo que quieren es dinero. Vemos en las redes sociales que piden dinero, denme dinero y denme dinero. Van a la iglesia, lo primero que hacen que es, denme dinero. Vamos a hacer una telemaratón. Deme tanto y yo le voy a dar tanto. Bueno, vemos a aquellas personas que aman al dinero, qué es lo que pasa, ¿verdad? Bueno, tener dinero no es malo, sino amar al dinero. Entonces, Dios lo enfrenta a este hombre que supuestamente conocía toda la escritura, lo enfrenta y el hombre se va, cabeza agacha, ¿verdad? Decepcionado porque tenía que dejar su Dios, que era el dinero. Entonces, debemos ver nuestras vidas. Debemos, como dice Romanos capítulo 2, versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condena a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Debemos que estar mirando la Escritura y estar juzgándonos nosotros. Yo. ¿Para qué? Para yo poder vivir una vida conforme a la palabra de Dios, ser luz, como estamos mirando en Efesios el domingo, ¿verdad? Ser luz, bueno, enseñamos las Escrituras, le hablo a mi esposa del Evangelio, le hablo a mis hijos del Evangelio. Bueno, pero mis hijos tienen que ver que yo vivo lo que le enseño, si no soy un hipócrita, ¿verdad? Si yo enseño una cosa y vivo otra cosa, soy un hipócrita. Si yo a mi vecino le hablo que tiene que amar a su esposa y tiene que cuidarla, tiene que protegerla, lo que dice la palabra, pero él me ve a mí, que yo no cuido a mi esposa, que yo insulto a mi esposa, que yo la engaño a mi señora. Sí, pero este es un hipócrita, viene acá a mi casa a enseñarme lo que yo tengo que hacer y él no hace lo que habla, lo que enseña, perdón. Entonces tenemos que mirar bien lo que estamos haciendo como cristianos. ¿Para qué? Para que el nombre de Cristo no sea blasfemado. Así como fue blasfemado por culpa de los judíos y sigue siendo blasfemado por culpa de los falsos cristianos, también nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos, si estamos obedeciendo a Dios o obedeciendo a nuestros deseos carnales. Bueno, Dios nos rescató del infierno, nos sacó de ese mundo que hoy en día estamos mirando al mundo que nosotros practicábamos esas cosas, ¿verdad? Para que ahora vivamos diferente, practicamos cosas diferentes. No practiquemos lo mismo llamándonos cristianos. Entonces Dios quiera que, bueno, Dios nos haya hablado, ¿verdad?, a cada uno de nosotros y podamos estar analizándonos. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por tu misericordia, Señor amado, porque tú nos hablas y día a día nos tratas y nos quebrantas y nos humillas. Señor, vemos, Señor amado, tu maravilla, tu palabra, tu ley tan perfecta, pero Padre, me veo yo tan imperfecto. Señor, me falta tanto para poder alcanzar a parecerme a tu Hijo Jesucristo, el modelo a seguir, nuestro Salvador Jesucristo. Oh Señor, ayúdanos a no ser religiosos,
Padre, que esté lejos de nosotros ser hipócritas. Padre, aquellos que enseñamos, Padre, que decimos a los demás, enseñamos a nuestras familias de las Escrituras. Cada cristiano, Señor amado, tú lo has puesto para que enseñe las Escrituras a sus prójimos. Padre, que vivamos lo que enseñamos, Señor. No seamos fariseos. Padre amado, danos más temor de Dios, más anhelo, más pureza, más santidad, para que tu nombre sea glorificado y no blasfemado por el mundo por nuestro mal testimonio, Señor. Ayúdanos, Padre. Danos, Señor amado, sabiduría, inteligencia, para agradarte cada día más. Quiero adorarte y bendecirte y decirte gracias. Ayuda a mis hermanos también y ayúdame a mí. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, amigos, aquellos que nos siguen, por estar con nosotros, por orar y por estar acompañándonos. Gracias porque sin ustedes, sin la oración de ustedes, no podría este ministerio seguir adelante. La gloria es para Dios. Y bueno, estén orando para el domingo, para que Dios nos siga hablando, ¿verdad?, a través de su palabra, y que podamos nosotros como hijos de Dios vivir una vida que le agrade a Él, no que le agrade a la religión, sino que le agrade a Él. Bendiciones, hermanos, que pasen libres.